5:02 de la tarde. Buenas tardes para Hugo Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA de los Trabajadores. ¿Qué dice Hugo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Gracias por atendernos, No, un gusto. ¿Está acá en Buenos Aires o está descansando en algún lugar? No, estoy en Capilla del Señor. Ah, qué lindo. Muy bien. Viene bien, ¿no? Para la actividad permanente hay que aprovechar y mucho estos días de descanso, me imagino, Hugo. Sí, son días de descanso y además, de alguna manera seguimos conectados con las actividades. Y no puede dejarlo, está prendido permanentemente, pero bueno, se puede descansar un poquito más. Pero sí, hay que darse un descanso y estar con la familia. Hugo, nos hacíamos una pregunta en el comienzo del programa. La verdad es que nos gustaría repasar un poco en qué consenso está, digamos, hoy el vínculo entre centrales de trabajadores y el gobierno de Alberto Fernández. ¿En qué sentido? En términos de cómo serán las paritarias, qué será de la cláusula gatillo que Alberto Fernández ya dijo que indexan la economía y le gustaría que esa herramienta, digamos, se fuera dejando de lado. ¿En qué momento está la relación capital-trabajo respecto del gobierno de Alberto Fernández y su proyecto de país? No, creo que si lo comparamos con la situación que teníamos hasta hace 2 meses, cuando todavía estaba en el gobierno Mauricio Macri, la situación de un vuelco total en términos positivos. Hemos firmado un documento en el que nos comprometemos a trabajar a partir de la convocatoria del gobierno con otros sectores, empresarios, movimientos sociales, rectores universitarios, representantes de la cultura, centrales sindicales. Está la idea de que haya un proyecto de ley que le dé carácter institucional a la constitución del Consejo Económico y Social, y ahí, en ese Consejo Económico y Social, pensamos que tienen que estar distintos puntos de la agenda sobre los que puede haber acuerdos o diferencias, como es este caso que vos mencionabas, la política de recuperación de los salarios, la indexación o la suma fija, pero en el marco de una discusión más amplia. No podemos mirar por el ojo de la cerradura, hay que ver toda la cancha, y en ese ver toda la cancha tenemos que tomar nota de la necesidad de que la reactivación de la economía genere una política de empleo que nos saque de este desastre en el que quedamos cuando la caída de los puestos en industria y la desaparición de pymes multiplicaron los índices de desocupación como nunca antes había pasado. Así que creo que estamos en una buena sintonía, coincidimos en las líneas generales y habrá que discutir la letra fina, la letra chica. ¿El gobierno hoy prefiere suma fija a paritaria? En principio es lo que hemos escuchado, no solamente a través de los medios de comunicación, sino en relación, por ejemplo, con el tema de la movilidad jubilatoria. Es necesario, y en eso estamos de acuerdo, una política que permita levantar los pisos, porque han quedado situaciones que son calamitosas, entre los que tienen el salario mínimo, los que cobran la jubilación mínima y el resto, de manera tal que creo que no solamente por una cuestión de desindexar la economía, sino por una cuestión que tiene que ver con sacar de abajo de la línea de la pobreza a esa zona gris que está entre la indigencia y los que no llegan a fin de mes, porque están los que no pueden llegar a final del día y los que no llegan a fin de mes. Creo que esa es la discusión que nos debemos. Ahí habrá que ver, en función de otras variables económicas, de qué manera resolvemos el tema de la definición de los montos de la recuperación salarial, pero bueno, siempre a partir de un principio que es el ejercicio de la paritaria libre, y en eso sí ha habido una definición clara de Alberto Fernández. La paritaria libre está fuera de discusión,
Esa es una conquista fundamental y el movimiento obrero sabe que, bueno, en la paritaria tiene la posibilidad de discutir no solamente de igual a igual con las cámaras empresarias, sino de hacerlo con responsabilidad. Hugo, ¿podrá darse esto también en el caso de los trabajadores estatales? En el caso de los docentes ya fue planteado, está la convocatoria a la paritaria sobre la mesa. ¿Qué va a ocurrir con el resto de los trabajadores estatales a nivel nacional? No, creo que hoy los gremios estatales todos tienen prácticamente paritarias. En los últimos años ha habido en ese sentido un avance en el sector público. Ha logrado que, tal cual lo estipula la Organización Internacional del Trabajo, se pueda discutir el convenio colectivo, la paritaria, en un marco de paridad con respecto a nuestros pares de la actividad privada. Creo que va a haber ejercicio de paritarias, pero bueno, yo pienso que este mes, el gobierno lo dice, este mes se va a definir en términos de macroeconomía, en relación con la situación con el FMI, la deuda externa. Se va a definir un panorama que de alguna manera nos va a permitir tener las coordenadas para ir a una discusión y no hacerlo a ciegas ni dando bastonazos al aire, ¿no? Creo que tenemos que tener claro cuál es el contexto en el que vamos a discutir y de qué manera llevamos adelante esto que en términos de definición es una coincidencia con el gobierno, reactivación de la economía y poner primero a los que quedaron más abajo. Está claro, Hugo, aquello de que, bueno, a partir de que se establezca una renegociación, un nuevo esquema de cómo se va a pagar la deuda, hoy dijo el ministro Guzmán, impagable, imposible, insostenible, la situación es crítica, que a partir de ahí evidentemente el gobierno tendrá el margen para desarrollar políticas de Estado. Pero pregunta, Hugo, a ver, está claro que la clase trabajadora, así en términos de clase, perdió un montón, fue una de las víctimas seleccionadas por el modelo anterior, ¿no? Había un precio básico que había que modificar, precio si se lo mira desde el sector de la patronal, que había que modificar, que eran los salarios, un costo que había que bajar, que eran los salarios. Es decir, está, por supuesto, el temita del ajuste, ¿no? Claro. ¿Dónde pasó el ajuste? Pero quiero decir, está en la piel de la clase trabajadora tratar de recuperar lo perdido. Sí. También está claro, hemos aprendido que si eso se da de manera muy abrupta, eso te dispara la inflación, te afecta la inflación, que es otra de las cosas que el gobierno quiere tener de alguna manera controlada, o es uno de los desafíos. Por otra parte, el tema de la remuneración fija, de la suma fija, yo no sé cuánto tiempo, eso me lo dirá usted, Hugo, cuánto tiempo se puede sostener, porque cada negociación de cada gremio es muy dispar. Hay algunos que todavía están pagando y negociando parte de la paritaria 19. En definitiva la pregunta, quería darle ese contexto, pero en definitiva la pregunta es si esto se va a dar armónicamente, digamos, ¿no? Este equilibrio que busca el gobierno con la demanda de la clase trabajadora. Yo pienso que primero la situación que vos trazás respecto de quiénes fueron los que pagaron el ajuste está claro. Sí. Y que no fue un error de cálculo, al contrario. La política estaba dirigida a bajar el costo laboral, a bajar los salarios, a reducir el máximo posible lo que ellos denominaban costo laboral y a permitir la maximización de la rentabilidad de los sectores empresarios a costa de los que menos tienen. El tarifazo fue eso, transferir del bolsillo de los trabajadores a los dueños de las grandes compañías energéticas una renta extraordinaria. El problema está en que todo eso se fumó en el aire, porque si hubiésemos sufrido ese ajuste y esto hubiese significado capitalización, inversiones, hoy no tendríamos el problema del desempleo, y al tener más demanda de empleo estarías en condiciones mejores para discutir el salario. Está claro. Cuanto más demanda de empleo hay, mejor margen de maniobra tenés para discutir la recomposición del salario. Ahora, esta gente que encima tiene el tupé
de pararse ahora a criticar, de negarse a votar una ley como lo hicieron en la provincia de Buenos Aires para tratar de salir del pozo en el que ellos mismos nos metieron, esta gente está dispuesta a dar una pelea para tratar de evitar que la política para salir de este desastre sea exitosa. ¿Por qué? Porque apuestan al fracaso, y en esto los trabajadores tenemos una doble responsabilidad: defender nuestro derecho, defender nuestras conquistas, como es la paritaria libre. Yo pienso que hay que buscar un equilibrio que tiene que ser muy, muy fino entre la política de levantar los pisos, como plantea el gobierno, que es correcta, sí, es decir, darle a los que están más hundidos la posibilidad de estar un poco mejor, y a la vez la recomposición de los salarios en una proporción lo más justa posible de todas las escalas salariales. Claro, el riesgo es que las bases lo entiendan como poco. Claro, que lo entiendan como poco, que lo entiendan como una política de achatamiento, o que con absoluta, digamos, absoluta justificación te digan, bueno, pará, ¿cómo es la redistribución? Va a ser entre los que más tenemos en términos de salario y los que menos tienen, o entre los que más acumularon en términos de ganancia extraordinaria y los que quedamos del lado de abajo, porque esa es la otra discusión. No se puede circunscribir al espacio de los propios asalariados o de los propios jubilados las políticas de redistribución para hacer más justa la situación de los que menos tienen. Acá necesitamos empezar a discutir el tema de qué manera vamos recuperando, vía política tributaria, vía política de imposiciones especiales, como ha sido el tema que se ha planteado con los que tienen depósitos en el exterior, de qué manera vamos a recuperar parte de esa transferencia que fue de los que menos tienen a los que más tienen. No se puede dejar eso fijo como algo que no se discute y a la vez querer mejorar la situación de los sectores populares. Por eso creo que en ese sentido es necesario que el movimiento popular, que los trabajadores apuntalen políticas distributivas que signifique empezar a tensar la situación con sectores que en estos años fueron los que claramente se beneficiaron, y lo hicieron desde una posición parasitaria, porque no es que en la Argentina se llenó la copa y la copa derramó a los paraísos fiscales, y hay que